Buenas tardes, aquí estamos intentando solucionar un pequeño problema. Instagram me dice que espera que estamos avisando a más seguidores para que se unan a tu vídeo. Pues nada, pues esperaremos a que Instagram avise. Buenas tardes. A ver si Kike Corella, autor de esta novela, Ciudad de Ceniza, se une y, y podemos empezar el directo. Ya veo aquí que por aquí te ha mandado una invitación. Te gusta mandar yo una, Kike. Ay, Ahora, ahora. al fin, Bueno, un saludo. un saludo, Kiko. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Aquí está dispuesto para hablar un ratito sobre los amigos Pavía y el otro que ahora mismo no me acuerdo cómo se apellida. Hernández. Correcto, Hernández. con el sereno. Bueno, pues empezamos y ya que la gente se una cuando pueda. Y como es tu primera vez aquí en los directos de Superlector Alpha, pues a mí siempre me gusta empezar con que el invitado se presente. Entonces, en tu caso, ¿quién es Quique Corella? Pues, pues yo mismo. Soy, a ver, eh, es mi primera, Ciudad de Cenizas es mi primera novela. Antes he escrito, bueno, como siempre me ha gustado escribir, he escrito bastante para revistas sobre artículos de viajes culturales, para revistas que supongo que conocerás, la Time Out, Traveler, La Clave, antiguamente, ya hace años que no se publica. Y esta es la primera novela. Aparte de eso, pues estudié económicas, humanidades y trabajo en la UPC Uh -huh, de profesor de organización de empresas. La UPC es la Universidad Politécnica de Cataluña. uh -huh, Y es un poco el resumen. uh -huh. Pues eso te iba a preguntar lo que has mencionado, porque en la solapa de la novela dice que desde el 2007 pues escribes en distintos medios, en distintas revistas, y Sí. la novela hasta el 2023, o sea, hasta el año pasado, no se publicó. ¿Por qué tanto tiempo para publicar tu novela? ¿Porque no tenía la idea? Bueno, realmente porque eso lo puse en mi web, porque empecé varias novelas, eh, siempre he ido escribiendo, pero tampoco con ninguna pretensión de publicar.
Y, y claro, una cosa es empezar una novela y la otra es acabarla. Efectivamente. Entonces, realmente, o sea, acabar una novela hasta el 2019, que fue cuando escribí Ciudad de Cenizas, no acabé antes, había tenido algún intento fallido, relatos y todo esto, pero poner el punto final, que es curioso porque realmente uno puede tener mucha experiencia escribiendo, pero no escribe un final de novela hasta que no acaba una novela. Entonces es... Y, y básicamente por eso, y porque lo que escribía eran artículos, sobre todo artículos, reportajes, pero no me había enfrentado a una novela. Bueno, la primera que acabé, de hecho, no fue Ciudad de Cenizas, fue otra que no se publicará nunca y que ni siquiera es de género negro y nunca se va a publicar. Y en 2019 fue cuando escribí Ciudad de Cenizas. Ujú. O sea que ha tardado también unos años en publicarse. Eso también lo podrías preguntar. Pero también Sí, ha tardado un poco. de tiempo de maduración como los vinos y los Sí, quesos. sí. Bueno, ha tardado más el tiempo de publicación que de maduración. Pero madurarlo no tardé tanto. Mm. Pero bueno, No, luego buscar bueno, editorial es complicado. ujú. Bueno, ahora entramos en materia. ¿Cómo nace Ciudad de Cenizas? En realidad empieza como un relato, o sea, es un cuento. Al principio empieza como un cuento eh, corto, pero a mitad del cuento se me empiezan a ocurrir otras cosas. O sea, al principio solo está Pavía, eh, Bueno, el inspector. Y después se me ocurre pues la idea de lo del el tema del sereno, eh, también la ambientación, de ambientarlo en la época de la Semana Trágica, de la construcción de la Vía Layetana, y poco a poco pues se van añadiendo pequeñas ideas que acaban germinando y haciendo Ciudad de Cenizas. Pero al inicio del todo solamente iba a ser un cuento. ujú. Y hasta que se fue alargando la cosa. Y salió bien la jugada porque te tengo que decir que me ha encantado la novela. Cuando la he Sí, leído, me gustó porque me gustó básicamente porque ahora el proceso de investigación es callejeo puro y duro. Porque es sí, una época en la que internet no existe, no hay lo- la tecnología que tenemos hoy en día en la novela pues no aparece y, y los claro. investigadores pues tienen que ir callejeando. Claro. Bueno, claro, es interesante porque, claro, una ambientada en la actualidad, pues, claro, hay más, lo que dices tú, hay más herramientas, hay móviles, todo se complica más. Por no hablar de técnicas policiales, pues que si el ADN, bueno, de hecho aquí aparece el inicio de la dactiloscopia un poco. Uh-huh. Y claro, en realidad me resultaba casi era más sencillo de hacer, porque al final, básicamente, si en aquel momento no había un móvil claro, era muy difícil descubrir a un asesino. Uh-huh. Es decir, si no se sabía el por qué, las pruebas fehacientes eran relativamente complicadas de conseguir. Y de hecho aquí la gracia también está es que al hablarse del inicio de la policía, de este cuerpo de vigilancia, que hace un poco a las veces de policía de investigación criminal, eh, claro, empiezan a nacer varias técnicas. Al principio de todo, no sé si recuerdas que se habla del vertillonaje, de Alphonse Bertillon. Empieza a fichar a la gente, el concepto de fichar policialmente o incluso judicialmente a la gente es por las medidas antropométricas, o sea, miden cachos de huesos y con eso se supone que con unas medidas que ahora yo no sé, pero pues la del dedo, la del no sé qué, componen pues una especie de DNI único y que todas las personas tienen uno diferente. Lo que pasa es que eso pues en algún momento falló y había varias personas que tenían el mismo, entonces coincidían. Y ahí es cuando empieza pues lo que se habla un poco en esta novela, es el inicio de la dactiloscopia, ¿no? Que se empiezan a tomar las huellas dactilares como
seña distintiva única de una persona. Y entonces, claro, aquí sí que empieza a haber un poco de posibilidad de descubrir un asesino sin tener un móvil, porque localices una huella y por lo que sea la tengas controlada. Pero si no, era un poco, si no hay móvil, no hay crimen. Si efectivamente. no se descubre el móvil, y por eso por lo que dices tú del callejero también es un poco eso, se tenía que preguntar mucho y averiguar el por qué, porque si no había por qué, no había el quién. Efectivamente. Y ahora, para la gente que todavía no ha leído la novela, por los motivos que sea, ¿con qué tipo de novelas se van a encontrar? ¿Con qué tipo de novela se van a encontrar? Pues con una novela, yo diría que de misterio, detectivesca. No sé si me atrevería a decirle novela negra, porque para mí la novela negra es otra cosa, que también me gusta mucho y de hecho me gusta mucho. Eh, yo diría que es más de un tipo Agatha Christie, Sherlock Holmes, sobre todo porque también es una pareja de investigadores que, pues, que se ha recurrido bastante a ella, pues Holmes y Watson, o Poirot y Hastings, que al final uno hace un poco de tonto y que permite que el lector vaya avanzando a medida pues que este personaje un poquito más, que va un poco más rezagado en la investigación, pues va haciendo las preguntas y el otro, el listo, ¿no? Va respondiendo o no, o no. Y, y luego también una mezcla un poco de novela histórica, ¿no? Porque al fin y al cabo está ambientada a principios del siglo XX, en la Barcelona de principios del siglo XX, una época muy convulsa por el tema de la Semana Trágica, que aquí se habla, bueno, se habla mucho en la solapa y en la contraportada del libro de la Semana Trágica, pero también era muy importante lo de la Vía Layetana, Ujú. lo de la... Sí, Porque, pues claro, sí, porque también coincide con la creación de la Vía Layetana. claro, claro, porque pensar que en aquel momento los barrios viejos, o sea, antiguos de la ciudad, después de rebasar las murallas y del ensanche, de estirarse un poco hacia los otros municipios que rodeaban lo que era la Barcelona antigua, claro, aquello era un barrio, pues, bueno, sigue siendo un barrio muy angosto, de calles muy estrechas, donde entra poco la luz, el sol, Ujú. donde hay mucha humedad, edificios muy antiguos, y entonces esto era, de alguna forma, el diseño de la Vía Layetana era un poco para abrir, o sea, abrir una gran avenida que fuese desde el puerto hasta conectase el puerto rápidamente con el ensanche y oxigenar un poco todo aquel pues casco antiguo, digamos, y luego con eso, claro, se pierden muchos barrios que existían, muchas calles y plazas, desaparecen. De hecho, eh, muchas salen aquí en Ciudad de Cenizas, ¿no? Pues la misma iglesia Ujú. donde que aparece muchas veces de Santa Marta, pues se tiene que tirar porque literalmente se arrasa todos unos barrios y se para poder construir la avenida. O sea, es una época donde se desahucia, claro, a mucha gente y bastante convulsa también. Dura muchos años, de hecho, la construcción. ¿No? Y también te quería preguntar por la Semana Trágica, ya que la has mencionado, ¿qué la motivó? ¿Qué la motivó? A ver, principalmente, supongo que como todos los acontecimientos así o los movimientos así, no había solo un motivo, pero el conocido era la guerra en África, claro, porque se empezaban a enviar unas levas ya que ya tenían unas edades, pues un poco, a ver, pues nunca es agradecido ir a la guerra, por supuesto, pero claro, cuando te envían con según qué edad y ya tienes hijos y tienes familia pues todavía es peor. Claro, por eso siempre se suele enviar más jóvenes. eh, entonces lo que pasó un poco fue eso, que se llegaron a unas levas donde los hombres que iban al frente ya tenían hijos y entonces gran parte también de las protestas la llevaron a cabo mujeres también. Eh,
De hecho, muchas de ellas la llevan a cabo mujeres. Ujú. Y, y yo creo que eso, unido a un descontento que ya debía haber antes, eh, pues provocó un poco pues los disturbios y, bueno, primero la huelga y luego todo lo que vino después, Ujú. claro. Mira, ya he visto una pregunta que te hace los libros de Nuri. Dice, ¿habrá secuela? Nuria. En principio sí, está ya acabada. O sea, sí que la idea es que haya secuela. Sí, sí. No sé cuándo, Mm. todavía, no sé cuándo, pero sí, sí, sí que la habrá. Sí que la habrá. Bueno, ya que ha surgido esta pregunta, te quería preguntar, ¿qué tienes pensado? ¿Hacer una trilogía o una serie extensa o qué tienes previsto? A ver, no lo tengo muy definido. O sea, la Ciudad de Cenizas y la siguiente, que está, como digo, ya está acabado. eh, Esta seguro, y sí que tengo en mente por lo menos dos más, por épocas que me gustaría tocar, y luego uno de cuentos más cortos, son casos que quizá en Ciudad de Cenizas no tanto, ahora no recuerdo, diría que no, pero en el siguiente sí que se van citando algunos casos que luego me gustaría recoger con relatos más cortos que, pues, un poco tipo como hacía Sherlock Holmes, que se habla de casos incluso que nunca se llegaron a escribir. Se, Conan Doyle citaba casos que no se llegaron bueno, no se llegaron a escribir o no tenía ningún tipo de intención de escribirlos. Pero un poco sería eso. No lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro. También depende de cómo funcione y de si yo me aburro o no me aburro de estos dos sujetos al final. Bueno, De momento si, no. si, si de algo te sirve, desde mi punto de vista, no te canses nunca de estos dos personajes, que son, Bueno, pues gracias. Me alegro que hayan caído simpáticos. eso, bueno, por lo menos a mí Entre que ellos. desde el primer Sí, momento sentí un feeling especial tanto con Pavía como con el Sereno. pero ¿cuál más? ¿Cuál te cayó mejor? Pues había, la verdad que, pues dependiendo de la El momento. escena, había más que me inclinaba por uno o me inclinaba por otro, dependiendo de la escena que estuviera leyendo. Pero son muy diferentes, ¿eh? Sí, Son muy sí, diferentes. sí. Son polos opuestos, Sí, realmente. pero se complementa muy bien. Sí, bueno, también tienen sus rocecillos, ¿no? Mm. También tiene algún roce. No, y ahora te quería preguntar, quería saber cómo ha sido la aceptación por parte de los lectores, que la gente que la ha leído, que te ha ido comentando. A ver, en general, o sea, sinceramente, en general bien, siempre muy bien. Alguna crítica que he tenido ha ido en la línea de las descripciones un poco de Barcelona, o sea, de Ujú. cuando. Pero claro, es que es inevitable, o sea, Claro. y sobre todo cuando estás haciendo este tipo de novela, también la ambientación también es importante y aparte a mí mismo me cuesta contenerme un poco. Ya recorto bastante, ¿eh? O sea, ya soy consciente de que no quiero aburrir a nadie. También es diferente de si el lector conoce lo que está lejos, o sea, si el lector es de Barcelona o ha estado en Barcelona, pues quizá te hace más gracia. Esto es, al final es como una canción, ¿no? Que Claro. la primera vez que la escuchas a lo mejor no te gusta y cuando la has escuchado un montón de veces, pues ya, pues un poco, yo creo que es así, al menos a mí me pasa como lector. Ujú. Si me suena el entorno, me es más fácil, porque relaciono cosas. Si no lo conozco de nada, sí que es posible, pues un poco eso. Pero en general, mucho y, o sea, la verdad es que estoy contento, porque nunca sabes lo que. Yo es la primera vez que lanzo una novela, pero en realidad es como una caja Claro. negra que la envías ahí y no sabes lo que va a pasar luego. A lo mejor te explota en la cara o no.
Y parece que en principio ha tenido muy... Lo que sí que es verdad, que eso es muy curioso, es que cosas que piensas que van a gustar o que son interesantes o que son, bueno, que van a atraer a la gente, a lo mejor no son las que más han atraído. Y al contrario, cosas que no le dabas tú ninguna importancia, eh, pues, pues sí que acaban atrayendo. Y a mí me ha pasado pues con la relación de los personajes, por ejemplo, que yo no pensaba que iba a ser tan, pues que iba a gustar tanto. La verdad es que sin más, no le daba, sí me parecía divertido de escribir, pero tampoco me parecía que fueran pues tan entrañables, a lo mejor. O, y ha pasado un poco. Bueno, por lo menos eso, mi sensación es esa, que me cayeron muy bien los dos protagonistas. Menos mal, menos mal. Bueno, y ya que hablamos de ellos, pues hablemos un poquito más de Eloy Pavía y Enrique Hernández. ¿Con qué característica de ellos te quedarías? ¿Con qué característica de ellos me quedaría? Vaya pregunta, porque en realidad podrían ser opuestas. Porque, claro, a mí me gusta mucho porque Hernández es como muy impulsivo y temperamental y a veces no piensa mucho las cosas y en el fondo a mí me gusta. La verdad es que me gusta. Y de Pavía, claro, es que casi te diría que me gusta lo contrario, que también me gusta, eh, pero como no me quiero contradecir, pues mm, no sé, a lo mejor su capacidad de conectar pues los puntos, ¿no? De conectar distintas, pues sobre todo a la hora de investigar. Y bueno, y luego me parece que es buena persona, me parece. Sí. Y ahora, y ahora, ¿con qué personaje ya ampliamos el abanico? Con cualquier personaje que aparece en la novela, ¿con cuál te irías a tomarte un café o te irías de fiesta? Hostia, Por ejemplo. joder, hostia, Ya, del- ya sé que una pregunta complicada. complicada. O sea, a ver, por interesante, es que claro, mira, pues sabes que ni Hernández ni Pavía. Yo creo que iría con Narváez. No sé si Sí, lo recuerdas, sí, porque, lo recuerdo, sí. porque no lo sé, pero yo creo que ha de tener un pasado interesante Mm, este. Y a lo mejor en las próximas se habla algo más de este personaje, mm. pero yo creo que esté interesante. Mira, ya van apareciendo más nombres de personajes. Por ejemplo, en Novela Negra y más, menciona a Dolores. Sí, bueno, también, esta también tiene, también tiene también tiene su pasado. Es verdad. Sí, sí, Dolores también. Sí, sí. Y luego también los libros de Nuri te preguntan que si la próxima novela estará también situada en Barcelona. Sí, bueno, de hecho la idea que tenía era que las novelas estuvieran situadas en Barcelona con alguna posible acción fuera. Ujú, Por ejemplo, me gustaría que pasase algo no digo en esta, pero en un futuro en la zona de Barbastro, porque el Hernández es de la zona del Somontano. Y me gustaría, o sea, no descarto que haya parte de la acción de las novelas fuera. Pero los relatos, los cuentos, si hay un libro de cuentos, sí que me gustaría que todos fueran fuera de Barcelona. Todos. ujú, De hecho, ya hice uno de Navidad que pasa en Londres. ujú, Sucede en Londres, que es en la época en la que Pavía es como precuela, sería, porque es como Pavía está de comisionado en Scotland Yard antes de estar a cargo de la investigación en Barcelona. eh, pues esto es, el cuento de Navidad este sucede mientras él está en Londres como comisionado en Scotland Yard, poco después de que falleciese su mujer. ujú. Sí, sí, es cierto. Aquí por la parte de atrás lo dice, que Luis Pavía estuvo en Scotland Yard, en el famoso Sí, Scotland Yard. de hecho, en el cuento este, que está colgado en mi web,
gratis está en formato de pub y Kindle. Eh, este ah, vive en Baker Street y que a alguien le sonará, supongo. Y el compañero, bueno, el compañero con el que está en Scotland Yard se llama Gregson, que Gregson es, en las novelas de Holmes, no he querido poner, era un pequeño homenaje a Holmes, porque el policía que todos conocemos más habitual en Holmes es Lestrade, pero luego hay otro que aparece de vez en cuando que es Gregson. Entonces es como un pequeño homenaje así Mira. a las novelas de Holmes, que para mí son, bueno, importantes. Y volviendo al tema de los personajes, mm, a la hora de crearlos, ¿qué procedimiento sigues? ¿Haces algunas fichas o te guías por fotos en internet o cómo creas a los personajes? Eh, eh, sí que sí que hice fichas, porque no recuerdo, yo utilizo un programa para escribir que se llama, no sé si lo conoces, se llama Scrivener. No es el Me Word, suena ¿te de suena? haberlo escuchado alguna vez. Pues yo empecé, la primera novela que acabé, que es esa que te he dicho que no quiero publicar ni que se Mm, publique nunca, empecé a utilizar un programa que era Scrivener, vale. que no era Word. Y que la verdad es que funciona súper bien porque puedes tenerlo todo por capítulos, acceder de uno al otro directamente, te puedes hacer escaletas con objetivos de palabras en cada una de ellas. Bueno, ¿sabes? Como si fueran Sí. post-its o tarjetas índice. Entonces, y luego puedes tener toda la documentación. Yo utilizo mucha documentación, pues, anuarios estadísticos, mapas, yo que sé, noticias de hemeroteca o lo que sea. Entonces, todo lo tengo en el programa este. Y lo puedes ver al mismo tiempo que escribes, ¿vale? Y uno de los apartados que tengo son las fichas de los personajes. Ujú. Y sí que las hice de los más importantes. Bueno, las hice de bastantes. Sí, más que nada por no entrar en contradicciones, Ya. por recordarlo. Y además de con Pavía, cuando empecé este cuento que te digo, antes de desarrollarlo como novela, vi una foto una vez que no he vuelto a ver, pero la podría buscar. Vi una foto una vez que de hecho lo hice como el personaje que vi en esta foto, porque era un inspector de policía en un incendio que hubo, me parece, a lo mejor ahora me estoy equivocando, pero en un teatro que había en Barcelona a principios del siglo XX, que se llama creo que se llamaba Teatro Español, hubo un incendio y hay una foto que la recuerdo, no la he vuelto a ver, pero recuerdo que salía un inspector como así en medio de todo, bueno, Ujú. de todas las ruinas que había, de todos los escombros, como tomando notas en un cuaderno. Y esa imagen me quedó así como bastante grabada y creo que lo hice bastante igual. Creo que no llevaba un sombrero fedora, no sé si llevaba, creo que llevaba en la foto aquella, ese inspector llevaba un bombín, Ujú. diría, o algo parecido, y Pavía llevaba un fedora. Pero, y el sereno no, el sereno Hernández sí que quería que fuera así como alto, alto para la época, porque en aquella época la gente no era tan alta como ahora. Ujú. Y sí que me hice las fichas y las consultaba solamente cuando iba a dar algún tipo de descripción por no entrar en contradicción, simplemente. Pero tampoco me gusta mucho describir Ujú. físicamente los personajes. Es más, y el carácter tampoco hace falta que te lo hagas en una ficha, porque el carácter al final Ya. tiene que salir innato cuando estás haciendo un diálogo o lo que sea. No puede hablar igual un personaje que otro. Ujú. Bueno, Pero sí, sí que también, hice. luego también he escuchado a muchísimos autores pues decir que cuando llega un punto sus personajes van por libre y es como si cobrasen vida. En tu caso, en el caso de Ciudad de Cenizas, ¿ha pasado algo parecido o no? Eh, mm, si pasa, pasa poco rato, porque como o sea, le- como te dije,
intenté escribir un par de novelas antes y no llegué a acabarlas. Por al final una falta de organización. Ahí dicen eso, seguro que también te lo han dicho, lo de escritor de brújula, escritor de mapa, ¿no? También me lo han dicho. Vale, pues, o sea, yo no, soy de mapa, desde luego, pero es que me parece muy difícil que algún escritor pueda ser de brújula y seguro que lo sabrá, pero me parece casi imposible. Eh, Porque luego al final, si en algún momento estás improvisando y algo sale mal o lo que sea, ya no tienes forma de volver atrás. Entonces, sí que como producto de organizarme tanto capítulo por capítulo, yo sé lo que tiene que pasar. De hecho, yo me hago como un cuadro muy grande que me cuelgo en la pared eh, y voy enganchando posits y voy moviéndolos y sé que claro, en este tipo de novela tienes que saber muy bien cómo distribuir las pistas, porque Ujú. al final el lector cuando llega al final tiene que pensar, no, no, uy, es este, pero lo podría haber sabido, Claro. porque han ido dando las pistas. Entonces, claro, me organizo muy bien las pistas y ahora no recuerdo que me habéis preguntado, Pico, que se me No, ha si ido la era, hebra. no, si era si algún personaje de Ciudad de Cenizas Ah, ha sí, ido un poco por sí. libre. Claro, como lo tengo tan acotado, capítulo, sé que tiene que pasar esto en este capítulo, en el otro. Entonces, sí que dentro de ese capítulo se pueden ir un poco, Vale. pero no me pasa mucho. Eso creo que escuché una vez una entrevista a Pérez Reverte que decía que sí que pasa, pero que los tiene bien atados y que al final no se le escapan. Pues un Mm, poco, sí, puede pasar, puede cobrar un poco. Yo creo que es más fácil que pase con algún secundario que con los protagonistas. Con los protagonistas es que si pasa, el argumento de la novela va por otro lado. Claro, si pasa eso, estás perdido. No mm, puedes permitirlo. claro. Mm. Si pasa Mira, con un secundario, sí, sí. claro. Los libros de Nuri te pregunta, ¿qué hay de ti en el carácter de los dos protagonistas? Bueno, pues, pues, pues supongo que algo habrá, pero no, tampoco lo he pensado. Supongo que habrá en los dos. Yo creo que un poco más, quizá me parezca un poco más a Hernández que a Pavía, desde luego. Pero, pero seguro que hay algo de Pavía Mm, que pueda parecerse a mí o no sé. Seguro, o en todos, o incluso en el resto, incluso en Dolores, en Narváez, en cualquier otro personaje. Pero así en general, a ver, yo me identifico más con Hernández. Sí, vale. va por ahí un poco la pregunta. Mm. Ahora te quería preguntar cómo llegas a Almuzara, por si hay alguien que nos está viendo y está empezando a escribir y está buscando pues editoriales, ¿cómo llegas a la editorial Almuzara? Pues nada, enviando manuscritos y bueno, yo tengo una agente Ah, bueno. que la, sí, la primera persona que me, que me respondió, eh, bueno, primero me contestó una editorial Ujú. que me, que me, que me pasó un mail de rechazo y esa fue la primera noticia que tuve porque el resto que lo envié no me contestaron. Y entonces, a raíz de empezar a trabajar con Antonia Kerrigan, Antonia Kerrigan no sé si la conoces, bueno, bueno, falleció Sí, ahora en 2023, pero la agencia continúa, es la agente de Gómez Jurado, de María Dueñas, Javier Sierra, diría. Y me escribieron, diría que a finales del 2000, no, a principios del 21, me parece, que les había gustado y que estarían interesados en probar un poco a ver si podían moverla. Y, y, claro, también me cogió una época complicada porque fue inicios del 21, ujú. veníamos del COVID y entonces se habían retrasado muchas publicaciones del 20 al 21, del 21 al 22 y así, y entonces tardó un poco, pero bueno, al final salió Almuzara, que les agradezco mucho que hayan confiado en mí y, y nada, y eso. Pues nada, pues ya como última pregunta por mi parte, ya ahí terminando, ¿qué recomendación literaria harías para la gente que nos está viendo en directo y para la gente que verá el vídeo después de lo último que hayas leído y te haya gustado?
Eh, lo último que haya leído y me haya gustado. Mira, así, si te digo lo último que he leído más, eh, no es de novela negra ni policíaca, son los episodios nacionales de Galdós, que es lo que voy por la segunda serie, que no es mucho Ujú. porque tiene 5, me parece, son 4 y medio. Y la verdad es que me flipan, o sea, me encantan, disfruto muchísimo y me gusta el tipo de novela histórica también. Bueno, Y claro, la verdad es que, pero si tengo que decir alguna de novela negra, por ejemplo, eh, me gusta mucho 1280 almas de ujú. Jim Thompson. Bueno, Es un clásico así de hardboiled americano que me gusta mucho. Eso sería. buenas recomendaciones. Pues nada, por lo dicho, ya no tengo más preguntas que hacerte. ¿Ya Si hay está? alguien que está viendo el directo y tiene alguna pregunta, pues animarle a que la haga y si no, pues lo dejamos aquí. A ver si hay alguna pregunta por ahí que se me haya escapado. Pues no veo ninguna nueva. Pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer charlar Vale, contigo Kiko. durante este rato. Y nada, y seguimos en contacto. Igualmente, un placer, Kiko. Que vaya bien. Un Nos vemos. saludo. Hasta Chao. luego. Hasta luego. Pues nada, hasta aquí este directo semanal. Y para la semana que viene pues, intentaré tener otro directo. Todavía no sé con quién tenerlo, pero ya os iré informando poco a poco en las distintas redes sociales. Mientras tanto, leed, disfrutad y nada, y que nos vemos muy pronto.